Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Vamos a ver si ahora podemos, porque nuestra intención es dialogar con Mariana Carvajal acerca de su libro Encendidas, un viaje íntimo por la menopausia, una guía para anticiparse y transitarla mejor. Mariana es periodista, es feminista, trabaja en Página 12, es pionera en abordar temáticas de género en los medios de comunicación, es autora de Maltratadas, El aborto en debate, Aportes para una discusión pendiente y Yo te creo, hermana, y acaba de sacar este libro sobre el que vamos a charlar ahora. Mariana, ¿cómo te va? Patricia te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en este libro hay una introducción muy interesante que dice: este libro, amiga, es para vos. Sí, para vos que empezaste a llevar un abanico en la cartera, que lidiás con noches de insomnios, que perdés los anteojos y no recordás el título de la última serie que viste, que te pones triste y no sabes por qué. Para vos que te pasan estas cosas, pero al mismo tiempo te sentís en el mejor momento de tu vida, madura, deseante, hermosa, segura. También es para vos que aún no te llegó la menopausia, pero como a todas te va a llegar y es mejor saber y estar preparada, sobre todo de ese momento de las mujeres del que tan poco nos han hablado, ¿no? Ya sea en el ámbito familiar, quizás también en el social, en las reuniones con amigas y ni hablar en la educación, Mariana. Así es, decidí justamente contribuir con mi experiencia, con lo que me pasó a mí, con lo que fui investigando, leyendo, consultando, abultar la conversación sobre la menopausia y el climaterio, porque se habla poco, sigue siendo un tema tabú, incluso muy estigmatizante, y lo vivimos con vergüenza. Así que ahí en Encendidas cuento, comparto, parte de mi intimidad en torno a esto, las dudas, los miedos, lo que investigué, lo que fui averiguando para que otras mujeres y otras personas con capacidad de menstruar no lleguen con tan poca información, ¿no? Creo que es importante estar informada para tomar decisiones de cómo. Hay mujeres que no tienen ningún signo corporal asociado a la menopausia. El más conocido es el de los calores diurnos, ¿no? Eso que te volvés loca del calor, que te agobia y te ahoga, pero hay otros. Y el hecho de tal vez que nadie te lo contó antes y los empezás a sentir, como digo, no todas lo vivimos igual, hay quienes no tienen ningún signo corporal, hay quienes tienen muchos, pero no sabemos qué nos pasa, entonces a veces tenemos malos diagnósticos, ¿no? Claro. Entonces un poco es eso, el libro apunta a eso, a sacar esos silencios y por el otro lado a brindar mucha información, ¿no? La información que a mí me hubiese gustado tener. Claro. Bueno, vos venís trabajando, como decíamos, trabajaste temas de género desde hace muchos años y te pusiste a trabajar sobre menopausia como tema de investigación y a buscar voces, ¿no? Recopilaste un montón de voces y también de estudios, de investigaciones. ¿Fue fácil acceder a todos esos materiales? Mira, empecé a buscar. Lo que sí me di cuenta es que y sobre todo entrevistando a muchas mujeres, que todavía muchos médicos y médicas, ginecólogos y ginecólogas que uno piensa que deberían estar capacitados, formados, especializados en climaterio, no lo están, porque no es una obligación, porque no todos se han especializado y muchos muchas dan como respuesta, bueno, es un proceso natural, bancátela. Y a muchas nos pasan cosas que no están buenas y que pueden ser, digamos, superables o paliables, podríamos decir, con un acompañamiento. Cada una elige el que quiere. Yo opté por el reemplazo de terapia hormonal, que en mi caso sí estaba indicado,
pero no todas quieren hacerlo. También hay mucha demonización en torno a las hormonas. Yo investigué mucho. Lo que sí, hay muy poca investigación también en el campo de la academia. No es un tema investigado. También hay bastante silencio ahí, pero lo que más me sorprendió es que los médicos y las médicas, porque uno va a la ginecóloga, al ginecólogo y piensa que cómo no va a estar especializado en climaterio. Y el otro día en la presentación del libro que hicimos acá en Buenos Aires, que estuvo hermoso, una de las médicas que yo consulto en el libro, que es Alejandra Velardo, que es especialista en climaterio del Hospital Italiano, ella contó que cuando ella se formó, apenas era media página de un manual el climaterio. Entonces, quienes no hacen otra especialidad, quienes no lo toman como un tema para investigar, digo, los médicos, las médicas, con quienes nos topamos en los consultorios, no saben, no están actualizados. Y entonces muchas mujeres pasan con esto de que no les dan nada. Bueno, ¿qué nos pasa? Nos puede pasar que tenemos sequedad vaginal, nos puede pasar que el pelo ya no es el mismo, se nos afina, podemos tener insomnio, tristezas o angustias, caída de libido, los olvidos, las famosas nieblas mentales. Y si nadie te dice que esto está asociado a la menopausia, te volvés loca. Y también, Mariana, que vos lo mencionás en el libro, los cambios corporales. Hay una parte, hay varios tramos del libro donde vos asociás lo que le pasa a la mujer, lo que nos pasa a las mujeres cerca de los 50 con lo que nos sucede a los 15 en la adolescencia, ¿no? Sí, porque es una revolución hormonal. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es que, bueno, dejamos de producir, se nos acaban los óvulos, que son finitos, que sabemos, y entonces no menstruamos más, y con esa caída ya no producimos estos óvulos, ya no los tenemos más, caen los estrógenos. Y los estrógenos, que uno, desde la ignorancia, yo tenía esa ignorancia, parecía que todo tenía que ver con el aparato reproductor, bueno, no tenemos más capacidad de quedar embarazadas, pero no, nos afecta también el cerebro, la piel, los huesos, el descanso, ¿no? El sueño, los músculos. La caída, los músculos, puede haber caída de libido, todo lo que tiene que ver con el síndrome se llama técnicamente génito urinario, pero es todo lo que nos pasa por ahí por la vulva y que se nos secan los tejidos y que hay mujeres que les duele mucho cuando tienen sexo con penetración o empiezan a tener infecciones. Y eso se puede prevenir. Entonces lo que más bronca me dio es por qué no tenemos toda esta información para empezar a cuidarnos y a prevenir y a que todos estos signos corporales no nos afecten la calidad de vida, que sigamos teniendo una vida plena, sí, que en nuestra sexualidad, pero también en el dormir, el insomnio. Bueno, veamos cómo lo podemos solucionar, los olvidos, ¿no? Las nieblas mentales. No es que nos estamos volviendo locos o tenemos demencia senil, sino que la caída de estrógenos también nos afecta, y eso tiene que ver, nos afecta en la concentración, entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme al trabajar. Y si una no está preparada, empieza a pensar, a descreer de una misma, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa conmigo que no me puedo concentrar? Lo que yo hacía un trabajo intelectual en tanto tiempo, ahora me lleva más tiempo. ¿Qué pasa que me olvidé lo que acabo de hablar con mis hijos? O que no sé para qué fui al dormitorio o dónde dejé mis anteojos, ¿no? Claro. Y la verdad, una le da mucha vergüenza contar esto porque, pareciera que son signos de envejecimiento precoz, y no, son todas cuestiones que están asociadas a la caída de estrógenos que llegan cuando llegamos a la menopausia. Y la menopausia es cuando dejamos de menstruar, o sea, cuando pasó un año de nuestra última menstruación. Y vamos a vivir muchos más años, muchas décadas, y está bueno estar preparadas, saber qué es lo mejor para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar, para nuestra salud mental y nuestra salud física y sexual. Y todo esto lo tenemos que charlar con profesionales que estén capacitados, que estén formados. Y lo que sucede es que no todos lo están. Entonces, un poco la propuesta del libro es hacer ese recorrido buscando quién nos informe de la mejor manera. Y quienes yo he entrevistado mujeres que prefieren cannabis medicinal y han encontrado profesionales que las han orientado así, otras que utilizan hongos, microdosis de hongos, otros que medicina
alopática, ayurvédica, bueno, lo que sea. Lo que digo es que no dejemos que nos arrase, porque con este silencio pareciera que nadie se anima a preguntar, a contar lo que le está pasando. Y cuando uno abre esa ventanita o esa puerta, y eso es lo que me pasó a mí, cuando empecé a hablar con otras mujeres, a decirles, che, ¿a vos te está pasando esto? Ay, sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu ginecólogo o tu ginecólogo? No me dijo nada. ¿Pero vos le dijiste que te pasaba? Sí. ¿Y qué te dijo? No, bueno, que era un tema, ¿qué quería? ¿Qué iba a esperar si había llegado a la menopausia? Bueno, eso es lo que quiero desarmar. Claro. Y también la narrativa. Que no, esto de que te digan estás menopáusica como un insulto, como una descalificación, bueno, es un proceso, es algo que todas las mujeres y personas que menstruamos vamos a atravesar en algún momento, y no tiene que ser un estigma o un insulto que nos pasen estas cosas, nos pasan. Bueno, veamos cómo lo atravesamos de la mejor manera y sobre todo pensando en todo lo que tenemos por delante. Entonces, bueno, en el libro cuento todo esto, lo que investigué, lo que me dijeron médicas especializadas, las preguntas que yo me hice, las frustraciones y los enojos que me fui, claro, que fui teniendo, ¿no? Al encontrarme con estas situaciones sin haber tenido toda la información apropiada con anticipación. Bien, y también pensaba mientras vos hablabas en los temores, en los miedos, ¿no? Por ahí dijiste, bueno, reconocer que estoy menopáusica o que estoy transitando la plenopausia puede llegar a pensarse que estoy vieja, ¿no? Ese temor a la vejez. Sí, porque vivimos en una sociedad que nos exige ser jóvenes o parecerlo, ¿no? Porque si no nos descarta, y entonces tenemos como una presión muy fuerte. Claro. Fíjate en los medios de comunicación, no hay mujeres, hay muy pocas. Maduras. Sí, por supuesto, está la señora Mirta Legrand, Susana Jiménez cuando vuelve a hacer su programa, pero después en los noticieros, en los programas, cuesta mucho más. Los varones sí pueden estar, tienen mucho más espacio, y nosotras vamos quedando afuera, salvo en alguno que otro programa, ¿no? Y lo vemos en distintos espacios, no hay esa presión sobre los varones. Sobre nosotras es mucho más cruel. Así es. El libro está relatado en primera persona, y aparecen, como vos decías, distintos relatos, y hay diferencias importantes en lo que le pasa a las mujeres con respecto a la menopausia en distintos países, o mejor dicho, también en distintas regiones. Sí, porque eso tiene que ver con cómo la sociedad también mira, en sociedades que valoran a la adultez, incluso sobre todo en aquellas, en algunos pueblos originarios, en distintos países que valoran más la sabiduría, el paso del tiempo. Cuando se llega a esta etapa hay mayores permisos para participar en la vida social, hay un respeto y hasta un deseo de los jóvenes por las mujeres maduras. En algunas comunidades de pueblos aborígenes como los mohicanos encontré, es muy interesante eso, ¿no? Porque uno piensa que todos vivimos de la misma forma y sin embargo hay diferencias culturales. Claro, claro que sí. Y también decía dentro del país, porque estuviste investigando qué pasaba con los pueblos originarios y con esta madurez de las mujeres, por ejemplo, en Salta. Sí, en algunos tiene que ver con esto, con mayores permisos, como hay esta cuestión de que la maternidad ata, ¿no? Y las mujeres, bueno, dedicando muchos años y mucho tiempo de su vida al cuidado. Cuando pasan a esta etapa hay como otra mirada social. En algunas ni siquiera hay una palabra, porque por ejemplo en algunos grupos ni siquiera hay una problematización, ¿no? Y eso también tiene que ver con que, bueno, tal vez tengan otras prioridades, otras urgencias que hacen que no se detengan en lo que les está pasando corporalmente, o lo vivan de otra manera, con otra alimentación, ¿no? Que también ayude a paliar estos signos corporales.
Bien, bueno, el libro acaba de ser presentado en Buenos Aires, fue editado hace algunos meses, se llama Encendidas, es el libro de Mariana Carvajal con quien estamos charlando en Happening, y te quería preguntar, ya como para cerrar, ¿qué devolución tuviste en esta presentación y en las notas que vas haciendo respecto de los médicos, de aquellos que tienen que informar o de aquellos que tienen que diagramar políticas públicas sobre este tema? Mira, en la Argentina no existe como política pública el climaterio y la menopausia, está totalmente ausente, digamos. ¿Lo estuvo sí siempre? Hay programas, sí hay programas para acompañar a las mujeres en el embarazo, hoy tenemos la posibilidad del aborto legal, pero hay programas para las adolescentes, pero para las mujeres que llegamos a la menopausia estamos fuera de las políticas públicas. El año pasado se presentó el primer proyecto de ley en el Congreso, lo presentó la diputada María Rosa Martínez, para crear un programa dentro del Ministerio de Salud, para que se informe, para que haya protocolos de atención, para que se incluya en la educación sexual integral, para que se incluya en la formación de ginecólogas y ginecólogos. Bueno, obviamente es un proyecto que, no sé, en este contexto con la desvalorización que hay de la salud y de la salud pública va a ser difícil tratarlo, pero bueno, fue el primer, y encontré que también en Misiones se había presentado un proyecto en esa línea, ¿no? Hay algunos países de la región que sí tienen algunos programas, pero bastante incipientes, no es que hay grandes desarrollos, y es interesante eso, ¿no? Porque cuando llegamos a esta altura y también tenemos necesidades de salud, quedamos afuera de las políticas públicas, ¿no? Es interesante para pensarlo. Y las devoluciones, en realidad lo que más estoy recibiendo es de lectoras y hasta de lectores, porque quienes me han escuchado en entrevistas que dicen, ay, me abriste la cabeza, es lo que necesitaba, es lo que estaba buscando, agradecimiento por poner el tema en agenda, por brindar información, por romper el silencio, por sacarlo del closet. Eso es lo que estoy recibiendo y la verdad que da mucha alegría pensar que, bueno, una aporta un granito porque, bueno, en las redes sociales uno puede encontrar profesionales de distintos ámbitos que están hablando de climaterio, de menopausia, pero en Argentina es el primer libro que es desde no una perspectiva médica, ¿no? Porque hay libros de algunas médicas, y es la perspectiva de una usuaria, una podría decir, o de una mujer que atraviesa desde mis propios, dudas, temores, las broncas, la información que fui recolectando, consultando a especialistas en los distintos ámbitos, poniendo en debate el famoso chip sexual también. Esas trae un poco, y también hablo de la andropausia, ¿no? De lo que les pasa a los hombres cuando llegan a esta edad también, con la caída de sus hormonas, sobre todo de la testosterona. Bien. Mariana, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto. Chao, hasta pronto. Mariana Carvajal, con ella charlábamos sobre este libro que se llama Encendidas, un viaje íntimo por la menopausia, es una guía para anticiparse y transitarla mejor. 12 del mediodía, ahora con 12 minutos. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos.